¿Cómo están, gente? Terminó el partido entre Newell's y Platense 0-0 por la fecha número 11 de la Copa de la Liga Profesional y vamos a analizar qué fue lo que nos dejó el encuentro ante el Calamar. Un Newell's que prácticamente dejó desperdiciar una chance clara de quedar en la primera colocación de la zona de grupo en la que forma parte, alcanzar al Godoy Cruz, que tiene un partido menos, pero sobre todas las cosas demostrar que el equipo puede tener un buen funcionamiento sin la necesidad de depender enteramente de lo que pueda hacer Banega en cancha. Como sabrán, Banega en la semana pasada fue expulsado en el encuentro ante Godoy Cruz y el Tribunal de Disciplina decidió sancionarlo con 2 fechas de suspensión después de que el jugador subiera en sus redes sociales una especie de carta de disculpa por los insultos a Fernando Rapalini y al colegio de árbitros y por sobre todas cosas a los que estaban a cargo del VAR en ese partido y en los anteriores. Pero no hablemos más de lo que fue la extorsión para evitar que Ever pudiera recibir casi 10 fechas de suspensión por los dichos. Y volvamos a lo que nos compete, que fue el encuentro de anoche ante el conjunto de la dupla Orsi Gómez. Un platense que se plantó con los 11 jugadores en campo propio, tratando de evitar que Newell's pudiera realizar su juego, tener un buen manejo de la pelota y poder avanzar sobre lo que son los laterales, que es donde más se destaca el juego del conjunto de Mauricio Larriera, y tratar de jugar de contra, o más bien pelotazos largos a su centro delantero, Mateo Pellegrino, para que pudiera pivotear o controlar la pelota de espalda, ya sea a Velázquez o a Glavinovich, para que pudiera descargar y jugar con algún compañero que viniese en su ayuda, para poder, aunque sea, acercarse al arco de Macaño, cosa que había sucedido poco y nada a lo largo de los 90 minutos. Pero lo que quedó demostrado es que Newell's no puede generar o tener una buena circulación de la pelota sin que Ever Banega esté presente en el campo de juego. Lo que se vio en la noche de viernes, que después se convirtió en la noche tormentosa y lluviosa de viernes, es que no hay alguien que pueda ser de sustituto a la hora de querer manejar la pelota y querer ser el jugador que controle las acciones de partido para poder vulnerar el arco de los arqueros rivales. Vimos que por algún momento se estaba asemejando al equipo de Heinze cuando circulaban la pelota de manera intrascendente entre Velázquez, Glavinovich, que trataban de encontrar un jugador libre para que pudiera ese mismo poder atacar hacia adelante, generar una situación de peligro o 3 pases seguidos en lo que sea para vulnerar la defensa de Platense, que veíamos que era una doble línea de 4, un jugador más adelantado y Mateo Pellegrini no solo arriba, que a veces se transformó en una línea de 5, siempre rodeándolo al Colo Ramírez para que no se pudiera mover de manera cómoda. El esquema que inició la Riera en el arranque de este encuentro en sí buscaba más que nada tener mayor peso ofensivo, pero lo que quedó demostrado es que con Shore y Peretica en cancha prácticamente Newell jugó con 2 jugadores menos. La falta de, ¿cómo decirlo?, de delicadeza a la hora de entender el juego y más que nada el esquema que propuso el entrenador, vio 2 jugadores que prácticamente no entienden nada. Para hacerlo más sencillo, no entienden nada. Hubo una que Perestica retrocedió como 10 metros, se la quiso dejar a Velázquez y se la dejó corta, que Mateo Pellegrino se la termina robando, se la termina llevando y después no sabía qué hacer, si rematar al arco
o buscar a un compañero, porque el jugador se iba solo y no tenía nadie con quien jugar la pelota. Y venía prácticamente 20 metros atrás Rolando Martínez para poder ser una opción que al final no terminó siendo porque Pellegrino no pudo hacer más que hacer una combinación entre pase y remate largo que terminó yéndose muy lejos del arco de Macaño. Pero de haber sido otro jugador, la finalización podría haber sido totalmente distinta y estaríamos hablando de otro partido. Pero los jugadores que pusieron en cancha la dupla Orsi Gómez mayoritariamente cumplieron su cometido, pero de 3/4 de cancha hacia adelante no tenían peso ofensivo claro. Se vio como la falta de tener asociación en esa zona del campo de juego para generarse situaciones de peligro eran pocas y nulas. Tuvo un remate Martínez que la terminó tapando el propio Ramiro Macaño, pero después no hubo otras situaciones más claras. Al principio Newell tuvo una al minuto de partido cuando Méndez, que volvió a ser otra vez la figura de este partido y del equipo ante la ausencia de Verbanega, tiene un centro que lo deja solo, prácticamente solo, a Pérez Tica, que no hizo más que cabecear apenas arriba del travesaño, teniendo todo el arco solo a su merced, y un arquero que prácticamente no tenía idea qué hacer, Cosani, y terminó salvándose de pura suerte y evitando así lo que podía haber sido la caída del arco del Calamar. Newell's era lo que vuelvo a repetir, toque intrascendente, buscaron un jugador que pudiera hacerse cargo de la circulación y la mayoría de las veces ese jugador terminaba siendo el Pitbull Fernández Cedré, que prácticamente entiende cómo hay que jugar con la camiseta de Newell's, cosa que alguno de sus compañeros en cancha no lo entiende. Y vimos que era el jugador que cortaba la jugada de peligro del rival en mitad de la cancha, que recuperaba, y también era el jugador que se iba al ataque, tratando de más que nada asociarse con Méndez, que era un peligro para el carril que defendía Marsic, pero las situaciones no se concretaban, los centros terminaban en su mayoría pasados, la terminaba agarrando Short, pero después era lo mismo que nada, tenía la pelota, pero una jugada que fue una de las pocas que hizo bien, lo pasó a Salazar en un mano a mano, se metió dentro del área, también lo mismo, no sé si le quiso tirar un centro al Colo Ramírez o definir él solo al arco y terminó yéndose para cualquier lado, en una de las pocas acciones que en sí, por sí solo generó bien, pero después cuando se quería asociar con el Pitbull o con el Colo Ramírez, no hacía poco y nada. Retrocedía siempre volviendo la jugada hacia atrás, jugando con Angelo Martino de vuelta con Glavinovich dándosela a Velázquez a Julián Fernández, que jugó en un doble 5 con el Pitbull, pero se notaba que pasaban los minutos, después en el segundo tiempo el doble 5 prácticamente estaba de más y necesitaba un poco de peso ofensivo, y la Riera empezó a buscar variantes en la segunda mitad veía la falla que tenía el equipo a la hora de circular y a la hora de generarse situaciones de peligro. Había ingresado Guillermo Balsi otra vez, que prácticamente lo mismo que nada. Trataba, a veces la jugada te pedía hacer una cosa, él hacía otra. Ingresó Franco Díaz, no sé por qué salió del 11 titular. Para mí era un partido justamente para él, en lugar de Short, que prácticamente no hacía nada. Después el ingreso de Brian Aguirre, otra vez que estaba bajo rendimiento, ingresó, volvió a demostrar más de lo mismo. Esa gambeta que hace, que se tira hacia adentro y no seguir por el carril con el mano a mano ganándole al lateral de Platense. Eran muchas cosas en las que se veía que los jugadores en su gran mayoría no estaban entendiendo quién era el conductor, quién encaraba, quién podía romper con la defensa
bien armada y bien plantada del conjunto de Orsi Gómez. Y el único que lograba hacer esas cosas era Armando Méndez, que lo tuvo prácticamente alquilado a Marsic. Pero después cuando tiraba el centro no encontraba a nadie que pudiese empujarla y abrir el marcador. La más clara del segundo tiempo prácticamente la tuvo Aguirre cuando de las pocas cosas que hizo bien, va siquiera a encarar y sacarse jugadores encima, la termina perdiendo porque prácticamente era una falta. Dóvalo, que a mi gusto tuvo muy buen rendimiento a pesar de los antecedentes de los encuentros anteriores dirigiendo otros equipos en la Copa de la Liga, prácticamente tuvo un partido correcto y no hubo jugadas polémicas que vos dijeras que tuvo una mala actuación. Prácticamente en eso uno no se puede quejar. Lo mismo Viridiano en el VAR, no hubo alguna jugada que llamase la atención. Volviendo a lo que pasaba en el encuentro, la más clara de Aguirre, que remata como venía la pelota, y Cosani, que prácticamente tuvo la salvada del partido, mandándola al córner, y después en sí no pasaba mucho y más. Newell dejaba después más espacio, tratando de así abrir una defensa y un equipo bien plantado atrás del conjunto de Platense. Y después ya la dupla empezaba a meter variantes. Empezó a ingresar el Pupi Ferreira, empezó también a ingresar a Marinelli para buscar más velocidad de juego, viendo cómo se desarmaba la defensa de Newell's a la hora de atacar, pero en sí no terminaba concretando nada. Fue un poco más ofensivo en ese sentido en ataque Platense después de los 25 minutos del segundo tiempo, pero después terminaba no pasando más nada. Después de un córner, remata Balsi y se la termina en sí rozando Julián Fernández. Se la queda ahí solo el Colo Ramírez, que le quedó la pelota muy encima, pegando de cachetada, yéndose apenas por arriba del travesaño y del arco defendido por Cosani, y no terminaba pasando más nada. Pero quedó demostrado que los primeros 45 minutos se perdieron más que nada porque prácticamente terminaste jugando con dos jugadores menos, porque la presencia de Pérez Dica y de Short no aportó nada del equipo. Y después en la segunda mitad también lo mismo, no pudiste encontrar esa solución al problema que tenías ante la falta de tu mejor jugador y que el juego no era lo que vos tenías previsto cuando armaste el 11 inicial. Y después en la segunda mitad terminaste colocando en cancha a los mismos jugadores de siempre, que te terminan aportando y poco y nada. Y eso que tenés que probar alguna que otra variante para la riera, qué sé yo. Esteban Fernández en la mitad de la cancha, jugador de buen pie. El propio Misael Jaime, que ante las pocas oportunidades que tiene de jugar, demuestra algo diferente. No sé si sea la solución, pero sí es una opción y no la está teniendo en cuenta a la hora de encontrar variantes para la circulación de la pelota y del juego. Bueno, ahora solo resta pensar en el partido de Copa Argentina ante Ferrocarril Midland por los 32avos de final en cancha de Colón a las 3 de la tarde, donde no vas a contar con Ian Glavinovich y Gustavo Velázquez, porque ambos fueron convocados, tanto a la selección de Paraguay, uno y el otro a la selección argentina sub-23 por parte de Ian, y va a tener que pensar en un armado de la defensa ante un rival que en los nombres no es complicado, pero ya Newell ha tenido experiencia de perder con equipos de menor categoría y menor envergadura, quedándose en el camino en una competición que le ha sido esquiva y que prácticamente Newell no le ha prestado atención desde que volvió a surgir allá por el año 2011. Bueno, yo por mi parte me voy retirando y nos estaremos encontrando en el próximo encuentro.